Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. En el capítulo 20, que vamos a leer hoy, llegamos a la resurrección. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. En los otros evangelios, los testigos de la resurrección son las mujeres, un grupo de mujeres. Aquí Juan habla solo de María Magdalena. Y nosotros ya hemos visto desde el principio del Evangelio de Juan que aparece la figura de Jesús acompañada siempre de una mujer. Su madre en las bodas de Caná, la samaritana en el capítulo 4, y otras que vamos a ir recordando. Se trata de la asunción y de la recapitulación de la pareja originaria, Adán y Eva. Se trata también de un momento de nacimiento, un momento de generación, o mejor dicho, de regeneración. Decíamos que los otros evangelios hablan de un grupo de mujeres porque quieren señalar la pluralidad de testigos de la resurrección. ¿Y qué intenta señalar Juan con esta pareja? Jesús, María Magdalena, esta pareja del nuevo Adán y nueva Eva, son el cumplimiento del misterio de la salvación como una regeneración de bendición, a diferencia de lo que había sucedido en el pecado original. El Evangelio de Juan comienza con una pareja y con una pareja ahora concluye. En el capítulo 2, enseguida después del prólogo, Jesús y María, su madre, están en Caná, el nuevo Adán y la nueva Eva. La transformación del agua en vino. De este encuentro de Jesús y María surge el vino nuevo, nace el vino nuevo que el Señor ofrece a su pueblo, a Israel. Después, en el capítulo 4, encontramos a Jesús con la samaritana junto al pozo. Aquí brota el agua viva que es el anuncio del Evangelio hecho a un pueblo extranjero, que es representativo de todos los pueblos. La samaritana se convierte en anunciadora del Evangelio, ella misma. Después encontramos en el capítulo 8 a Jesús con la adúltera, porque el perdón no podía nacer solo de lo masculino. Todo lo que es vida necesita de lo femenino, necesita de la mujer. Más adelante, en el capítulo 11, encontramos a Jesús y Marta. De aquí renace Lázaro del sepulcro. En el capítulo 12, en Betania, nos encontramos con Jesús y María. Esta unción antes de la muerte de Jesús es símbolo de la vida que vence a la muerte. De este encuentro misterioso nace un misterio de vida eterna que perfuma de inmortalidad. Llegamos así a la cruz, en el capítulo 19. Jesús, María, su madre, y el discípulo amado. Lo que era Jesús, el nuevo Adán, ahora lo es cada hombre. Y María es Eva para todos, para cada uno de estos nuevos Adán. Estas parejas, entonces, hombre y mujer, nuevo Adán, nueva Eva, nos permiten ver lo que comenzó en el prólogo. ¿Se acuerdan? Ese versículo tan importante del prólogo, el versículo 14 del capítulo 1, el Verbo se hizo carne. Eso que empezaba ahí no termina ahí. Allí comienza un proceso que es este proceso de la encarnación, con nuevas generaciones en las que Jesús va asumiendo siempre
más profundamente lo que es propio del hombre, hasta llegar a la cruz, donde asume lo que es más nuestro, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Juan no nos muestra a un Dios que baja en la carne, que vive revestido de carne como si tuviera un disfraz de hombre. No, Juan nos muestra a Jesús, nos hace ver a este Dios hecho hombre que vive su vida haciéndose siempre y cada vez más hombre, porque va asumiendo lo que es propio del hombre, poco a la vez, pero siempre más, nunca retrocede. En el capítulo 20, la nueva Eva es María Magdalena. A la luz de todas estas parejas, este nuevo Adán que es Jesús, esta nueva Eva que siempre es una figura femenina, entendemos lo que Juan pretende subrayar. La nueva generación de la vida eterna no se hace sin lo femenino, no se hace sin la mujer, porque Juan ha comprendido que si falta la mujer, la iglesia es estéril. De este encuentro nupcial de Jesús y María Magdalena debe nacer algo que vamos a ver ahora a continuación. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena ve que han quitado la piedra del sepulcro, no entra. Corre a donde estaban los discípulos, donde estaba Pedro y donde estaba el discípulo amado. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién es este discípulo al que el Señor quería, al que el Señor amaba? ¿Quién es este discípulo anónimo? No es Juan, somos nosotros. Somos nosotros los que corremos más rápido que Pedro, porque no se trata de una corrida física. El deseo de la resurrección que ha venido madurando a lo largo del Evangelio nos hace volar más que Pedro, volar más que todos. Queremos llegar a la tumba para encontrarnos con el resucitado. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta ese entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Nosotros ya sabemos que Juan corta todos los detalles que pueden distraernos de la comprensión del misterio. En cambio, en este momento se detiene y nos describe cómo estaban las vendas, cómo estaba ese sudario. Entran y ven las vendas en el suelo y el sudario, dice, estaba plegado, no con las vendas, sino que estaba aparte. ¿Por qué Juan, que corta todos los detalles distractivos, nos habla tan detalladamente, en este caso, de las vendas y del sudario? La palabra sudario que usa Juan en griego, en el original, no se refiere al sudor, porque los muertos no sudan, no le ponen un sudario. La palabra sudario que usa Juan es una transposición en griego de una palabra aramea, la palabra sudra.
que es como una capucha que usaban los sacerdotes y los rabinos. No se trata de una tela para cubrir a los muertos, sino que se trata de una vestidura sacerdotal. Entonces, esta vestidura sacerdotal no estaba en el suelo, estaba aparte, plegada. Y después habla de vendas. Pero Juan no usa una palabra común para decir estas vendas. Usa la palabra ozonia, que aparece solamente en este contexto. Y esta palabra ozonia también es una transposición de una palabra hebrea, etún. Etún es una venda, pero no es una venda cualquiera. Es una venda impregnada y teñida de púrpura. Es un tejido precioso, porque la púrpura era muy costosa. Ozonia, las vendas, no son las mismas vendas, no es la misma palabra que usó en el capítulo 11 cuando resucitó a Lázaro y le dijo, quítenle las vendas. Ahí usó otra palabra. ¿Qué son estas vendas? Estas ozonia. ¿Qué es este sudra? Si vamos a una sinagoga, si participamos de la liturgia de la palabra en la sinagoga, vamos a ver que los rollos de la Escritura, porque todavía usan rollos en la Escritura, no usan los libros como nosotros, como nuestra Biblia, usan los rollos como los antiguos. Esos rollos están envueltos en vendas y están guardados en un armario santo. Esas vendas son las etún, las ozonias. Cuando comienza la liturgia, el rabino cubierto con el sudra, con este sudario, que es la capucha, agarra el rollo de la Escritura envuelto en estas vendas para no tocarlo. Porque es demasiado sagrada la Escritura, ese rollo es demasiado sagrado como para tocarlo. Quita las vendas y las deja a un lado y desenvuelve el rollo. Pedro y el discípulo amado entran y ven las vendas a un lado y el sudra plegado. Pedro y el discípulo, Pedro y nosotros, enseguida comprendemos que Jesús es la Torá, es la palabra de Dios que se ha hecho carne. Comprendemos que la esperanza, esa esperanza de la comunidad de Juan, ha llegado a su plenitud. El verbo, la palabra de Dios que se ha hecho carne, es la Torá, la ley de Dios que se ha encarnado. Vemos las vendas. La Torá se ha desatado, está desatada, está libre. Ya no tenemos necesidad de la Torá. ¿Se acuerdan? La comunidad de Juan había sido expulsada de la sinagoga y la pregunta que angustiaba a esa comunidad es ¿cómo vamos a hacer para escuchar la palabra de Dios ahora que nos han echado de la sinagoga? Y aquí, ahora, en el capítulo 20, al final del Evangelio está la respuesta. La Torá encarnada es Jesucristo. Solo quedaron las vendas porque la Torá se ha encarnado. La Torá camina entre nosotros. Esto es fundamental. Entramos en el sepulcro, Pedro y yo. ¿Y qué ha quedado de la Torá? Solo las vendas, no ha quedado nada. Porque la Torá es toda la carne. Toda la ley es toda la carne del hombre. ¿Cuál es la ley que tenemos que respetar? La ley de la carne del hombre. ¿Y cuál es esa ley? La que se inclina sobre el sufrimiento del hombre. Pues hasta entonces, dice, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Aún no habían entendido que Jesús debía resucitar, no habían entendido. Y ahora entienden
que la palabra de Dios está viva, camina entre nosotros por nuestras calles. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. María se queda llorando afuera porque las mujeres no podían entrar en la sinagoga. Por eso María se queda fuera del sepulcro y ve estos 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen estos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscan? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que habían visto al Señor y que había dicho estas palabras: mujer, ¿por qué lloras? 2 veces le viene dirigida esta pregunta a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Porque hay 2 momentos en que Eva debe ser consolada. El primero es el llanto por la caída en el jardín del Edén. Y fíjense que ahora nos encontramos en otro jardín. El llanto por la caída en el jardín del Edén. El segundo es el llanto por la muerte de su primogénito a mano de su hermano. En el jardín del Edén escuchamos el llanto de Eva. Es el llanto por su pecado, por el que fue echada de ese jardín. El segundo llanto es por la muerte. 2 veces necesita Eva que la consuelen. 2 veces se le pregunta a María Magdalena: ¿por qué lloras? No llores. El paraíso no te ha sido arrebatado. No llores. El que había muerto está vivo. Inicialmente, María no reconoce a Jesús, porque el reconocimiento no está ligado a una cuestión física. El reconocimiento está fundado en otro aspecto. Hay otra dimensión, y esa dimensión es la relación. Aunque el cuerpo cambie, aunque envejezcamos, la relación permanece. Hay algo que va más allá del conocimiento, que es este reconocimiento. Nosotros conocemos a mucha gente, pero en el sentido de este texto reconocemos solamente a algunos. Y esto no tiene nada que ver con el nombre, con la historia. Un padre como el padre, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Para poner un ejemplo. Cuando ve a su hijo de lejos, no hace una afirmación de registro civil. Ahí viene Juan X, fulano, yo lo conozco. No hace una afirmación fría. Lo reconoce y sin pensar en nada, sin pensar en el nombre o antes de pensar en el nombre, su corazón se llena de esta relación. Y María lo reconoce gradualmente, no de golpe,
porque el misterio de la vida del otro es un misterio demasiado grande como para comprenderlo tan rápidamente. Se hace con gradualidad, se hace de a poco, paulatinamente, y de a poco se da cuenta que esta presencia hace que su vida sea plena, lo reconoce, ¿se dan cuenta? La relación le llena la vida, aunque no reconozca sus rasgos, porque esta plenitud de la relación va más allá de lo físico. Ahí lo reconoce, no de la cara, sino de la plenitud. ¿Por qué le dice Jesús, no me toques? Porque Jesús es la Torá. Es la Torá hecha carne y la Torá no se toca. La comunidad de Juan, cuando escuchaba esto, comprendía bien de qué se trataba. Comprendía muy bien de lo que estaba hablando. Finalmente, Jesús va a encontrar a la comunidad de los apóstoles. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Hasta ese momento Jesús había encontrado solo a María Magdalena. Ahora va a encontrar a los apóstoles. María fue a donde estaban los discípulos y les anuncia: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Porque los primeros ojos que han contemplado el misterio de la resurrección son los ojos de una mujer. Y esta mujer es la primera en anunciar la resurrección, la primera apóstol. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Le muestra las manos, le muestra el costado, porque son los signos de identificación de Jesús. Y no es su sufrimiento, el sufrimiento quedó atrás, ya lo hemos dicho. Ahora queda el amor, y esos signos son signos del amor, de la vida entregada. ¿Se acuerdan que Jesús les había dicho a los discípulos: los reconocerán por el amor? Por el amor reconocerán que son mis discípulos. Ahora Jesús muestra los signos de ese amor, las manos y el costado. Y aquí lo reconocen por el amor, por los signos que ha dejado ese amor. Y los discípulos se llenan de alegría cuando vieron estos signos. Y 2 veces les dice a ellos: la paz esté con ustedes. Acordémonos que los discípulos habían traicionado a Jesús. Se habían escapado por miedo. Ahora por miedo están encerrados. Por miedo, pero lo habían traicionado. Y ahora se alegran. Se alegran de verlo, pero tienen una espina clavada. Es la espina de la traición, de la culpa. Y Jesús quiere que la alegría sea plena. Y por eso los serena: la paz esté con ustedes. Y después sopla sobre ellos
el Espíritu Santo. Como el Padre me ha mandado a mí, así yo los mando a ustedes. Cristo y nosotros, una sola cosa, una sola carne, una sola misión, enviados como Él. Y agrega, a los que perdonen los pecados les serán perdonados, a los que se los retengan les serán retenidos. El mandamiento del perdón. Pero no es un poder mezquino que les da a los discípulos, les da el mandamiento de perdonar. Si hemos sido perdonados, y ellos, la paz esté con ustedes, Jesús les perdona la traición, no se acuerda de la traición, la alegría debe ser plena. Si hemos sido perdonados, estamos invitados a perdonar. Somos responsables del perdón del mundo, no para retenerlo, se lo doy al que yo quiero, al que me gusta. No, estamos invitados y hay un mandamiento, perdonen. Somos responsables del perdón del mundo, somos responsables de la salvación del mundo. Atención, no es un poder el del perdón para tenerlo cerrado con llave. Es un poder para dar, para perdonar, para reconciliar, para que Dios pueda salvar al mundo. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con ustedes. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. La incredulidad de Tomás no está en no haber creído en la carnalidad de Cristo, en la resurrección de Cristo, sino en no haber creído a sus hermanos. Y es el mismo pecado que cometieron los apóstoles cuando no le creyeron a María Magdalena. La comunidad creyente tiene confianza en Dios, pero no tiene confianza el uno en el otro. Y por eso el Señor tiene que decir de nuevo, la paz esté con ustedes. Y cuando Tomás ve los signos del amor que han quedado en las manos y en el costado, ahí cree, Señor mío y Dios mío. Y fíjense, no tocó, vio. No le dice, feliz tú, no les dice, porque me has tocado, has creído. Le dice, porque me has visto, has creído. Vio solamente. Cuánto amor hemos recibido, cuánto amor recibimos constantemente y no lo reconocemos. Ese amor que recibimos constantemente es el signo de que Dios vive. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así concluye el Evangelio de Juan. No está escrito todo sobre Jesús.
todo lo que ha hecho Jesús, lo que Juan nos ha contado y lo que no nos ha contado. Todo eso es salvación. Lo que sabemos y lo que no ha quedado escrito, todo era salvación. Su vida cotidiana, sus paseos a orilla del mar, su salir a la noche para contemplar la luna, sentir el viento fresco en una tarde de verano, su vida normal, todo eso es obra de salvación. Todo eso, aunque no lo haya contado Juan, todo eso nos ha salvado. Porque una vida entregada es toda esa vida es salvífica. Lo que queda escrito en las crónicas y lo que parece que es indiferente o normal, todo eso en la vida del Señor nos ha salvado. Las manos y el costado son los signos, no solo de una vida entregada en la cruz, sino de una vida entregada siempre, en cada momento, haciendo cosas maravillosas y haciendo cosas cotidianas. Con esto termina el Evangelio de Juan. Nos va a quedar un epílogo, el último capítulo, que vamos a leer juntos en la próxima catequesis. Acuérdense, los signos del amor entregado. Cuántos signos en nuestra vida de amor recibido que se nos pasan, que nos olvidamos, y por eso nos olvidamos que el Señor está vivo. Nos vemos la semana que viene.